Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estamos con Miquel Santiago. Nació en Portugalete en 1975. Estudió en el Asti, Lecu y Castola, centro educativo privado concertado. Posteriormente se licenció en Sociología en la Universidad de Deusto. Ha vivido en Irlanda, Países Bajos durante una década. Ahora reside en Bilbao. Combina su actividad como escritor con una banda de rock y el mundo del software. Comenzó en la literatura publicando relatos y cuentos en internet. Llegó a autoeditar 4 libros: Historias de un crimen, en 2010, La isla de los 100 ojos, 2010, El perro negro, 2012, Noche de almas y otros relatos, en 2013, mediante una plataforma para escritores independientes que permitía distribuir en librerías como Barnes and Noble e eBooks. 3 de sus libros estuvieron en la lista de más vendidos en Estados Unidos. En 2014 publicó su primera novela editada por Ediciones B, La última noche de Tremor Beach, de la que ya se han vendido más de 40.000 ejemplares, y ha sido traducida a casi una veintena de idiomas. La productora de Alejandro Amenábar ha comprado los derechos para una posible adaptación al cine o a la pequeña pantalla. En 2015 publicó su segunda novela, El mal camino. A partir de ahí publicó en 2014 La última noche de Tremor Beach, por Ediciones B, El mal camino, 2015, también Ediciones B, El extraño verano de Tom Harvey, 2017, también Ediciones B, La isla de las últimas voces, 2018, Ediciones B, y la trilogía de Yumbe, El mentiroso, en 2020, En plena noche, 2021 y Entre los muertos, en 2022. Todas ellas con Ediciones B. La última noche en Tremor Beach. Peter Harper, un músico y compositor en crisis, se recluye en una idílica playa al norte de Irlanda para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varias millas a la redonda son Leo y Mary Coogan, un matrimonio estadounidense que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, Peter comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos, pese a que la pareja parece estar felizmente unida. El famoso escritor Berta Mandala y su familia se trasladan a la Provenza francesa huyendo de un sinfín de problemas en Londres. Las cosas parecen ir por el buen camino hasta que Chuck Basil, amigo íntimo de Berta y problemática estrella de rock, se muda al pueblo de al lado. Una noche Chuck atropella a un hombre en la carretera y se da a la fuga. Pero el cadáver desaparece por completo y nadie parece haber oído nada. Hasta que una serie de extraños acontecimientos comienzan a rodearlos. Todo comienza con Chuck no cogiendo el teléfono durante días, ni respondiendo al email, ni dando señales de vida en el WhatsApp, lo que probablemente significaba que estaba metido en su sótano, grabando sin parar y durmiendo en un sofá. Pero,
¿Y si le hubiera pasado algo? Le escribí un mensaje el miércoles y después le intenté llamar el jueves por la noche, pero no tuvo el detalle de decir, perdón, ocupado. Y esa semana yo tampoco había estado muy ocioso, que dijéramos. Cuando no atendía las llamadas de la prensa, era Miriam y sus viajes a tiendas para comprar mantelerías, baúles, candelabros de bronce y otras chucherías para recargar nuestra ya de por sí recargada cueva provenzal. Así que no había sabido nada de Chucks en 7 días, y eso me preocupó. Primero pensé que su silencio entraría dentro de lo razonable, si es que se había pirado a navegar por Italia con Jack Ontam y sus amiguitas. Pero, ¿por qué no me dijo nada en nuestra última charla? Escasos 4 días antes nos habíamos despedido en el Abeto Rojo, el bar que quedaba a medio camino entre mi casa y su mesón, con un hasta pronto. Y ahora era viernes, la mañana del 25 de mayo, y estaba solo en casa. Mis chicas habían salido pronto esa mañana. Miriam a una galería nizarda, Britney al Instituto Nacional Charles de Gaulle, donde las clases acabarían pronto. Yo había hecho mis estiramientos, yoga, 100 abdominales y me disponía a comenzar mi dura jornada de escritor. Había preparado una taza de café, puesto 2 rosquillas en el plato. Eso serían 20 abdominales extras. Y con la taza en las manos, había cruzado el jardín hasta el cobertizo de madera donde solía trabajar. Entonces, nada más encender mi Mac, volví a mirar el teléfono, por si Chucks me había respondido al último mensaje. ¿Estás vivo? ¿Muerto? Pero nada. Y eso hacía unas semanas sin decir ni mu. Vivíamos en el sur de Francia aquel año, y el verano estaba ya asomando detrás de la primavera, llenando el aire de grillos, hierba quemada, gritos de niños que jugaban en las calles de aquellos pueblos de piedra encaramados en colinas. Las campanas y los perros eran los últimos latidos del día. Los provenzales, gente que no necesitaba conocer el mundo porque todo el mundo los envidiaba a ellos, habían sido unos buenos anfitriones hasta la fecha. Indiferentes. Con ese toque de clase abrupta, de elegancia poseída durante siglos que no necesitaba ser aireada, que le salía por las venas. Chucks no debería estar allí, pero estaba. Solo, como era su estilo. Y siendo una pieza difícil de encajar en el rompecabezas de nuestra nueva vida. Algo que también era su estilo. Entonces recordé a Jimi Hendrix, que ladiñó cuando todavía no había acabado su mejor disco, según sus propias palabras, y de pronto me imaginé a Chucks en su sótano estudio, electrocutado por algún cable, o mortalmente atrapado en su montacargas, o envenenado con uno de esos viejos vinos de a 1000 euros la botella, que reposaban entre polvo milenario en las paredes de su estudio. El extraño verano de Tom Harvey. Yo estaba en Roma cuando Bob Arlan me llamó. Para ser exactos, estaba con una mujer en Roma, cuando Arlan me llamó. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono pensé, ¿qué demonios, Bob? No me llamas en una eternidad, y vienes a estropearme el mejor momento del verano. Y lo dejé sonar. Últimas voces. Una isla perdida en el Mar del Norte. El temporal se cierne sobre San Kilda, y casi todos han ido en el último ferry. No quedan en la isla más de 50 personas. Entre ellos Carmen.
una mujer española que trabaja en el pequeño hotel local, y un puñado de pescadores. Serán ellos quienes se encuentren un misterioso contenedor metálico junto a los acantilados. Un thriller que te engaña hasta la última página. Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas. Historias que reinventan el suspense y hacen dudar al lector cada vez que termina un capítulo. En este thriller absolutamente original y adictivo, Miquel Santiago rompe los límites de la intriga psicológica con un relato que explora las frágiles fronteras entre el recuerdo y la amnesia, la verdad y la mentira. Abro los ojos. ¿Y qué veo? Una cara. Dos ojos negros fijos, sin brillo. Un hombre me mira, quieto, en el suelo. ¿Está muerto? Dice que para escribir bien tienes que saber engañar. En esta profesión hay mucho de ese trabajo de los magos, de los estafadores, de los mentirosos, de los prestidigitadores, en el que lo que tenemos que conseguir es ir engañando, ir llevando con la mano al público por un lado y conseguir por el otro lado robar la cartera, ¿no? Su último libro, El mentiroso, es quizá el ejemplo más claro. Tal vez por eso Miquel Santiago dejó su carrera de informático para dedicarse a tiempo completo a escribir. Porque pocas veces nos habían engañado tan bien como lo hace él. Siempre digo que aprendí mucho de mi época de programador, la manera de organizar el lenguaje, de ser económico, de ser muy preciso con las palabras, pues está muy relacionado, así que algo saqué de la programación para el mundo de la literatura. Aunque él en realidad iba para estrella de rock. Hasta que una mudanza se cruzó en su camino y cambió las canciones por un blog donde escribía relatos para unos pocos amigos. Una de esas historias se hizo viral y así llegó su primera novela, La última noche en Tremor Beach, y así supo embaucar a lectores de todo el mundo. Su libro se tradujo en 20 idiomas y la productora de Alejandro Amenábar se fijó en su historia para rodar una película. Todo esto me lo iba contando mi agente por teléfono y yo pensaba que era una broma, que me estaba tratando algún amigo. Es decir, esto es imposible que me esté pasando a mí, ¿no? Sí, fueron unos momentos muy duros. Ya lleva 6 novelas y aunque está muy lejos de las más de 60 del maestro del terror, su tono es muy similar. Por eso él es conocido como el Stephen King de Portugalete. Una biografía de película, o más bien de novela como las suyas, donde no falta intriga, suspense y también mentiras. Abro los ojos. ¿Y qué veo? Una cara. Dos ojos negros fijos, sin brillo. Un hombre me mira, quieto, en el suelo. ¿Está muerto? Ese hombre y yo estamos tumbados sobre un frío suelo de hormigón, a 1 metro de distancia el uno del otro. Eso es todo lo que pasa en ese momento. Yo tumbado, él tumbado. Ambos apoyados de lado, mirándonos fijamente. Hola, le digo. El tipo no se mueve, ni parpadea, tiene una mirada retadora, un poco petulante, como si estuviera a punto de decir: ¿qué miras, idiota? Solo que no va a decir nada, ni ahora ni en 1 millón de años, porque está muerto.
El hombre que tengo frente a mí está muerto. Nadie se pasa tanto tiempo sin pestañear o con la boca abierta. Supongo que el mentiroso va por Alex, el protagonista de la novela. Es un chico de 27 años, bastante inteligente, muy habilidoso, concretamente con la mentira, también un poco inmaduro, que se va a enfrentar a posiblemente el mayor problema de su vida, ¿no? Demostrar su inocencia en un asesinato. Y para ello se va a valer de la mentira. Pero dicho esto, tampoco va a ser el único mentiroso de la historia. Hay muchos más mentirosos que él tendrá que ir descubriendo. Eso es lo que la novela pretende, ¿no? Ocultar la verdad hasta la última página. Es una historia que comienza con Alex despertándose en un pabellón abandonado y frente a él hay un hombre muerto, un hombre al que han matado con una piedra. Pero Alex no sabe quién es ese hombre, no sabe cómo ha llegado allí y además se da cuenta de que no recuerda nada de las últimas 48 horas. Y desde ese momento Alex va a tener que empezar a reconstruir lo que ha ocurrido en esa escena para intentar descifrar quién era ese hombre, por qué está muerto, quién lo ha matado, si ha sido él. Digamos que sí, que contar una historia o escribir una novela tiene mucho del arte de mentir, ¿no? Hay que sostener una ficción de manera verosímil, coherente, no hay que contradecirse, hay que recordar lo que se contó, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando mentimos. ¿A quién le contamos qué? Además de eso, un escritor tiene que saber robar bastante bien, ¿no? Vamos por la vida recopilando material, diálogos, personajes, situaciones con las que vamos a ir componiendo nuestras novelas, nuestros personajes, con lo cual, sí, se podría decir que tenemos algo de delincuentes, ¿no? La verdad es que la novela se plantea casi como una carrera contrarreloj, ¿no? Alex se despierta con este hombre, no recuerda nada y va a tener que darse mucha prisa por empezar a reconstruir esas 48 horas de las que no recuerda nada antes de que la policía empiece a atar cabos y encuentre evidencias contra él, ¿no? Así que sí, es una carrera en la que Alex tiene que correr por delante de sus mentiras, tiene que correr por delante de la policía y desde luego tiene que enfrentarse a una investigación por asesinato, cosa que no ha hecho jamás. Además del enigma, del misterio que se abre con ese hombre muerto en esta fábrica abandonada y la amnesia de Alex, el mentiroso nos traslada a un pequeño pueblo de la costa vasca donde hay historias como te puedes encontrar en cualquier pueblo, ¿no? Viejas amigas, matrimonios tóxicos, infidelidades, suicidios aparentes. Hay un escritor que empieza a escarbar en todo esto en busca de, levantando, vamos a decir, las alfombras del pueblo. Y Alex se va dando cuenta de que todas estas piezas conforman ese puzzle que él va a tener que resolver para encontrar la verdad, ¿no? Si os tuviese que contar una mentira y una verdad sobre este libro, diría que la mentira es que os vais a aburrir mucho leyéndolo y la verdad es que posiblemente no os va a durar ni una semana. La casa de Punta Margua estaba construida frente a un acantilado de casi 30 metros de altura. El lugar llevaba años sufriendo derrumbes por la erosión de las olas, de forma que ahora todo el cabo entero se iba rindiendo y los terrenos de la casa estaban desestabilizados. En el pueblo la llamaban la casa torcida. Lo cierto es que si colocabas una canica en cualquier habitación de Villa Margua, que es como se llama en realidad, corría a una velocidad preocupante hacia el mar. El primer recuerdo es la línea de la carretera. Era como una larga serpiente de neón blanco y, joder, si te fijabas, hasta tenía escamas. Los faros del coche la iluminaban y yo la seguía con la mirada, esperando que en algún momento llegaríamos a ver su gran cabeza. Me la imaginaba como una víbora albina de ojos rojos y sonrisa terrorífica. Así que al principio la estuve mirando no sé cuánto. 10 minutos o media hora. No sabría decirlo. También empecé a darme cuenta de que iba sentado en la parte trasera de un coche.
No conducía, como después se dijo. Eso hubiera sido sencillamente imposible porque acababa de despertarme y además iba drogado. Tenía los ojos entreabiertos, pero la cabeza aún ladeada sobre el cuello, y miraba por la ventanilla del pasajero, como si tal cosa, observando la línea de la carretera y alucinando con la serpiente. Escuchaba cómo el motor subía de revoluciones, una curva detrás de la otra, y la serpiente se deslizaba a nuestra par, con una perfección épica. Ya digo que iba bastante drogado. ¿Vale? Más cosas. Había gente ahí dentro, compañeros de viaje. Nadie hablaba. En el puesto de copiloto iba una chica. Su larga melena castaña se derramaba sobre la hombrera de una chaqueta de cuero. ¿Lorea? Desde luego, era la forma de su cabeza. También parecía mareada o dormida, cabeceaba cuando tomábamos cada curva. Lorea, intentaba llamarla. Cariño, ¿qué hacemos aquí? Extracto del documental En plena noche. Hola a todos, soy Miquel Santiago y no he venido a cantar una canción, sino a presentaros mi próxima novela, En plena noche. Y me he venido hasta este estudio de grabación a hacerlo porque el protagonista de En plena noche es una estrella de rock, un tipo al que le ha ido bastante mejor que a mí en su carrera musical como cantante, que 20 años más tarde regresa a su pueblo natal. Ese pueblo en la costa vasca, que ya conocéis del mentiroso Ilunbe, donde se va a desarrollar también En plena noche. Este músico protagonista, esta estrella de rock en horas bajas, regresa a Ilunbe a asistir a un funeral, el funeral de un colega con el que empezó tocando en su banda de rock de juventud, los de Abruak. Bueno, os tengo que decir que todo tiene mucha relación con esta banda, que el 16 de octubre de 1999 dio su último concierto porque esa noche desapareció una chica, la novia de nuestro protagonista, la novia de Diego. Y él se convirtió en el máximo sospechoso de este caso que nunca se ha resuelto. En plena noche es la historia de este misterio sin resolver, de este caso de desaparición. Pero también encierra otras historias. Es el regreso a una juventud perdida, el reencuentro con viejos amigos y a esas viejas deudas que nos siguen esperando a través del tiempo. Así que si os gusta el rock y os gustan los thrillers, os invito a un viaje a través del tiempo hasta 1999, cuando algo muy oscuro sucedió en plena noche. Solo 2 personas en el mundo conocían ese número. Una era Gonzalo y la otra, mi madre. Y en ninguno de ambos casos era normal que el teléfono sonase a esas horas. El sol ni siquiera había asomado tras las montañas, así que le dije a aquella chica que teníamos que parar un poco, y que me dejase salir de la cama. Tengo que cogerlo, perdona. Ella hizo como que no lo oía. Estaba sentada a horcajadas encima de mí, moviéndose con una precisión fantástica, gracias a sus poderosas piernas de bailarina. «De verdad, en serio», dije. «Creo que es importante». «Entonces te volverán a llamar». Acompañó su frase con un gemido profundo, como para dejar claro que no había discusión posible. Después latigó el aire con su melena castaña y pude ver su rostro, sus ojos cerrados, concentrados en desencadenar el máximo placer en cada movimiento. Se lo estaba tomando como si fuera una prueba de gimnasia olímpica. Pero el teléfono sonaba, y yo empecé a ponerme nervioso. De pronto se me metió en la cabeza que alguien se había muerto. ¿Mi padre? Tenía mal el corazón y no sería el primer susto que nos daba. ¿Sería eso? ¿Y qué otra cosa podía ser a esas horas? Gonzalo jamás me llamaría tan temprano. Nunca en 20 años se le había ocurrido pegarme un toque antes del desayuno. Decidí insistirle a aquella hermosa Plisetskaya. «Debemos parar el trenecito rumbo a Orgasmolandia, cariño. Te prometo que volveré en un minuto lleno de energía y me esforzaré al máximo». Conseguí que se apartara, aunque de mala gana. Me llamó aguafiestas y se encendió un cigarrillo. Zahara, ese era su nombre. Era una ex bailarina reconvertida a hippie vendedora de abalorios que había conocido en el mercadillo del pueblo. Habíamos dormido juntos 2 noches y ya me había quedado claro que no aguantaría ese ritmo mucho más. Era como jugar un partidillo con Ronaldo. Como intentar bailar una noche entera junto a Mick Jagger. Te jugabas el infarto. Llegué a la cocina.
El viejo Nokia atronaba sobre la encimera. Todavía no había aprendido a bajarle el volumen. Miré la pantalla. Era mi madre. «Amá, ¿qué pasa?» «¿Te he despertado?» «Bueno, casi». Había un reloj de pared en la cocina, pero estaba parado y yo no me había encargado de cambiarle la pila desde que vivía allí. Sin embargo, podía ver un trocito de sol saliendo tras las colinas del este e iluminando la playa. Eso significaba que no eran ni las 8 de la mañana. «Bueno, tengo una mala noticia», dijo mi madre. «Tu amigo Alberto falleció antes de ayer, Alberto Gandaras». Tardé algo así como 3 segundos en procesar aquello. Lo de la mala noticia, lo de que alguien se había muerto. Pero, ¿quién era Alberto Gandaras? Lo comprendí en un segundo. Bert. Creo que jamás en mi vida le había llamado Alberto. ¿Bert? ¿Pero qué me dices? Yo me enteré anoche y de casualidad. Me llamó Leire Guisasola, ¿te acuerdas de ella? Recordé entre brumas a una chica que trabajaba en la tienda de mis padres hace 1000 millones de años. Pues resulta que me llamó para otra cosa y entonces me lo contó. Se preguntaba si tú lo sabías. Al parecer fue un incendio este viernes. ¿Un incendio? ¿Pero cómo? ¿Qué? Zara apareció por la cocina, desnuda. Me abrazó por detrás y me besó en el oído. Vuelve a la cama. Me aparté con brusquedad, abrí la puerta de la cocina y salí. Necesitaba respirar. El trozo de sol despuntaba ya sobre las colinas e iluminaba la playa frente a la que estaba mi villa. Caminé sobre el pedrazo del jardín, desnudo, hasta el límite de mi terraza. Mi madre seguía hablando. Debió de dormirse con un cigarrillo, prendió la cama, prendió el suelo y... Miré el horizonte azulado sobre el mar de Alborán. Me perdí en un recuerdo. ¿Diego? ¿Te puedes creer que soñé con él? Prometo que era cierto. Hace un par de noches soñé con él. Mi madre no dijo nada. ¿Pero dónde ocurrió? Aún me costaba creerlo. ¿En su casa? ¿El chalet del Arburu? Sí, fue de madrugada. Para cuando el primer vecino vio el fuego ya había ardido la primera planta y algo del tejado. No quise preguntar más. Detalles morbosos, como si intentó escapar mientras agonizaba, o si se carbonizó sobre la cama, o si se lanzó por una ventana y se rompió la cabeza. Entre los muertos. Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacerlo hasta que se les haga justicia. Nadie lo sabe mejor que Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza en Iliumbe, una mujer solitaria que arrastra también sus propios cadáveres y fantasmas del pasado. Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar, y un personaje misterioso conocido como el Cuervo cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la novela. Estos son los ingredientes de una investigación que se irá complicando página tras página y en la que Arruti, tal como descubrirán pronto los lectores, será mucho más que la gente encargada del caso. Hola queridos amigos de la Casa del Libro, soy Miquel Santiago y hoy me he venido aquí hasta este bosque del País Vasco para hablaros de Entre los Muertos. Entre los Muertos es la tercera entrega de la serie de Iliumbe, que comenzó con El Mentiroso y ha seguido con En Plena Noche. Entre los Muertos va a estar en la Casa del Libro a partir del 9 de junio y os invito a que viajéis conmigo a Iliumbe, al pueblo con más misterios y secretos del País Vasco. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. Miquel Santiago nació en Portugalete, Vizcaya, en 1975. Comenzó escribiendo relatos y novelas cortas y publicando sus propios ebooks en Internet, con lo que consiguió llegar a la lista de bestseller online en Estados Unidos, España y Latinoamérica. A su aclamado debut editorial con La Última Noche de Tremor Beach, 2014, siguieron El Mal Camino en 2015, El Extraño Verano de Tom Harvey, 2017, La Isla de las Últimas Voces, 2018, y El Mentiroso, 2020, todas ellas en ediciones B,
Sus títulos han escalado hasta los próximos puestos en las listas de bestseller en España y han sido publicadas en una veintena de países, conquistando por igual a los lectores y a la crítica literaria. En la actualidad está considerado como uno de los mejores autores de thriller a nivel internacional. Con El Mentiroso comenzó una serie de novelas ambientadas en Ilumbe, un pueblo imaginario en el País Vasco, en el que también transcurre en plena noche en 2021 y Entre los Muertos 2022. Hola Miquel, 2 amantes en un coche, una curva y un accidente. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar una decisión incorrecta. Como bien dices, ellos son 2 amantes, son Nerea Ruti, que es una mujer policía, y Kerman Sanginés, que es un médico forense. Se conocen por el mundo en el que trabajan. Y la decisión incorrecta es que, al ser amantes, ellos no pueden revelar su historia secreta, no van a llamar a nadie para pedir ayuda, y deciden separarse. Ella se va a monte a través, él se queda ligeramente magullado en el coche, esperando ayuda, y al día siguiente, cuando Nerea se despierta, descubre que Kerman ha muerto. Y nada tiene demasiado sentido por las circunstancias de su muerte. Y ahí es donde comienza el misterio. ¿Cuál es el sentimiento al ver en el mercado la trilogía de Yumbe al completo? Un poco es la sensación de haber cumplido la trilogía, es como que es un número mágico. La editorial ha querido ponerle este lazo, ¿no? Que yo personalmente pienso que las puertas quedan abiertas. A mí sí me ha dado del pueblo, ¿no? Y de regresar a los personajes con otro, pero es cierto que habría que intentar reformular los paradigmas de cómo se montan las historias, de qué son, ¿no? Estas 3 novelas tienen algo en común, más allá del pueblo, ¿no? De entrada, el famoso la subtrama del libro de Félix Alcanazo, aquel libro maldito, pero después dentro de ellas la mecánica tiene cierta simetría. Son historias del pasado, historias del presente. En el pasado había un enigma, en el presente hay un thriller con contrarreloj y con un misterio, ¿no? En los 3 casos se repite un poco esa forma de contar. Y yo creo que ya era hora, a pesar de que todavía se podría seguir, por ejemplo, con Nerea Ruti como personaje, o con otros personajes de la Alex, el abuelo, esa minifamilia que se monta en El Mentiroso, o los personajes de la banda de En Plena Noche. Si siguiese, intentaría que fuese algo diferente. No sé si la óptica del personaje, la voz narrativa, el tipo de historia, pero volveré, creo, con otro refrescor, con otro intento por hacer un misterio de otra manera. Después de dar vueltas por muchos escenarios del mundo, por fin te sitúas en Euskadi. ¿Es por conocimiento de la zona o tienes otros factores que favorecen este escenario? Tiene muchos factores que bien jugados, esto sobre todo es como lo juegues, ¿no? Pero bien jugados te pueden dar un escenario muy versátil para historias de entrada, de noir doméstico, noir rural, que le llaman, ¿no? Tenemos el campo, el mundo, la esfera del campo y del mar. Pero después tiene la suficiente sofisticación en algunos aspectos, por ejemplo, el mundo del narcotráfico, las familias, en este caso poderosas, representadas en Ilumbe por la gente que vive en las colinas, ¿no? Que podría ser un poco el espejismo de esas familias vascas poderosas de toda la vida, que también son un disparadero de tramas y de misterios y de intrigas. Una sociedad que también es industrial, da juego a otra serie de intrigas, ¿no? Tiene, como muchos sitios bien jugado, como puede ser Cádiz, La Línea o Sevilla, tiene cartas con las que jugar. Después tiene una tonalidad, el clima, la orografía, que impulsa el relato en muchos aspectos. Y en mi caso, pues yo juego mucho a la climatología, a los ambientes, a las atmósferas, ¿no? Que eso también está empujando la historia todo el rato. Has creado Yumbe alrededor de una serie de personajes que, desde la primera novela, tiene un lazo con la siguiente, y van entrando en escena, una tras otra, de una forma que todos acaban siendo protagonistas, de algún modo. Yo de lo que me he dado cuenta es de que esto sobre todo te da muchas posibilidades
ir acumulando. Claro, empezamos a sumar todo el compendio de personajes y lugares que se han ido presentando, que lo tiene además muy en borrador la correctora habitual de las novelas, tiene calles, personajes, nombres, tal. Y empiezan a sumar, ¿ya? O sea, empieza a ser ya un número de personajes interesante. Y claro, eso te da posibilidades. La verdad es que cuando estás planteándote la novela, y por ejemplo en esta tenía la idea de que Ruti fuese amiga de Nura, la bajista, se hubiesen hecho amigas después de En plena noche, y que Nura fuese su especie de confesora, ayudante. Después no me cupo, ¿no?, de aquello de ninguna parte. Entonces, en este sentido te da como tú por raccord quieres tirar de un montón de cosas, pero tienes que ser muy sensible a la historia que tienes, ¿no?, y no pasarte. En este caso tuve que cortar, ¿no?, pero pues metes lo que puedes para que sea divertido, ¿no? En el caso de Arruti yo creo que había bastante de su tío, de Ori. Se rescatan un poco a Alex al principio de la novela, a Félix Alcarazo, muy presente en esta novela, un poquito de En plena noche. Pero me he dado cuenta de que si sigo sacando novelas de la serie, tengo que de alguna manera no intentar que cada novela sea un pequeño homenaje a las anteriores, porque entonces no me cabe el libro, o sea, tengo que empezar a filtrar. En cada una de las novelas te adentras más en el mundo policial, y en esta última ya se vive la novela desde adentro. Has hecho una evolución en este tipo de investigación. ¿Te has documentado en la vida y costumbres policiales? Pues te comentaba que efectivamente ha sido también el producto de ir lentamente cogiendo criterio, cogiendo información. Criterio en el sentido de que he ido muchas veces, no sé, desde El mentiroso, 6 o 7 visitas a comisaría, cuartel, visitas turísticas en las que te enseñan, pero además te enseñan el calabozo, te enseñan su sitio donde guardan las armas, te llevan con el coche patrulla, te meten en un calabozo un ratillo y tal, pero además visitas en las que te dejan mucho rato quieto, sentado en la comisaría, y les ves a ellos funcionar, cómo entran, cómo salen, cómo hablan, cómo se dirigen entre ellos, ¿no? El tema de la máquina de café, todas esas chorradas que tú estás sentado ahí como esto y dices, mira, o sea, al final una comisaría funciona así, o sea, mira, y con el forense igual, ¿no? Entonces, todo este tiempo que entre En plena noche, El mentiroso, yo iba estando, es que era una cosa que empezó a ser fácil para mí, decir, bueno, este mundo es fácil de recrear, no lo tengo tan lejos. Y el siguiente salto era la mujer, que eso es otro constructo, y yo creo que otra pregunta. Nerea Arruti, de ser una secundaria, pasa en esta última novela a ser el eje central de la trama. ¿Te parece suficientemente atractivo este personaje? Mira, primero porque no estaba demasiado marcada, a pesar de que aparece mucho. En la primera novela es una patrullera de tráfico, así como muy perspicaz, que ella empieza como a tener su primer bolito de policía judicial, de investigadora. En la segunda también aparece, pero siempre tenía ese papel pragmático de preguntar, establecer. Era como es ella superficialmente, pues una buena funcionaria, ¿no? Lo que pasa es que en esta novela ya se empezaba a entrever su vida, o sea, ella se estaba empezando a construir ella sola. Y en esta novela también las cosas tienen que suceder. Y en esta novela ella, de alguna manera, cuando yo empecé a imaginarme la novela y tal, pensé en ella primero porque era una relación posible con un forense. Dije, de todos los personajes que se me ocurren, una policía judicial, sí, hablan bastante con forenses, conocen forenses. Y entonces, de hecho, la primera versión eran que eran 2 polis, ella con Orizaola, su historia, pero después lo pasé al forense por temas de trama. Y después dije, bueno, es que es fácil, ya tengo medio background de esta tía hecho. Y desde luego yo siempre intento, y en esta novela lo he hecho, que la historia tenga un nivel personal, que no sea solo una policía en plano ocupada en un caso, ¿no? Que se involucre a través de la infidelidad, de sus recuerdos infantiles, etc. Pues era como un personaje que tenía ya medio creado, que encajó perfectamente con la trama y que después fue fácil hacerla crecer dentro de los límites que venían marcados de antes. Y me gustaba el hecho de traer un personaje ya de las otras novelas.
Es decir, que ya había salido en 3 novelas, era como... tenía sentido más que inventar uno nuevo. Cuéntanos algo de Nerea. Nerea Arruti es una mujer de 38 años, no está casada, no tiene hijos, no tiene un círculo de amistades muy grande. Podemos denominarla como una loba solitaria. Y entonces lo que vemos es que es una mujer que está absolutamente centrada en su trabajo, está enamorada de su profesión. Y este conflicto del que estamos hablando, que es tener que mentir a sus propios compañeros, a su propio cuerpo, tener que romper sus propias reglas, va a ser también para ella una gran carga. Aquí también te adentras en Nerea y nos das más pistas de su personalidad y del pasado desgraciado que arrastra. Sí, Nerea Arruti es una mujer herida por esa infancia, desestructurada con su madre, depresiva, esa salida forzosa del hogar de su madre a vivir con un tío desde los 13 años, su tío, que es un comisario muy famoso, muy respetado dentro de la policía porque ha resuelto casos muy difíciles. Es un hombre que ahora mismo está ingresado en un sanatorio porque tiene Alzheimer, un Alzheimer prematuro. Eso también es otra carga en Nerea. Como en toda novela negra, o en casi todas, aquí también tenemos a un malvado. Y en este caso es el Cuervo. Cuéntanos algo de él. El Cuervo, Belea, que es su nombre en euskera, que también se menciona en la novela. Lo que vamos a ver más bien son sus acciones. Vamos a ver que es una entidad que se mueve muy rápido, que no se deja ver, que hay una leyenda en torno a él sostenida por la baja estofa, por el pequeño AMPA de la costa, ¿no? De los narcotraficantes, de la gente que trapichea con 1001 cosas, y se habla del Cuervo. Pero en tus novelas, pese a ser del estilo de novela negra, echamos quizás un poco de menos la violencia, aunque de esta última sí parece que haces un guiño a esta violencia, apareciendo un poco más que en las anteriores. Efectivamente. Comenzamos con un suceso violento, un accidente de coche, pero habrá más escenas donde la violencia es el eje que mueve la escena. Dicho esto, a mí me gusta dosificar mucho la presencia de la violencia. Efectivamente, me gusta presentar la violencia como ese último recurso. No hay demasiada violencia nihilista, ni, vamos a decir, la violencia presentada o el asesinato presentado como un juego complejo. No, de hecho, los asesinatos que ocurren en mis novelas tienden a ser torpes, tienden a ser asesinatos a veces casi fortuitos, en otras ocasiones amateurs totalmente, con lo cual hay muy poca violencia profesional en mis libros. En ningún momento mencionas el pueblo real donde sitúas Iyumbe, pero por la localización y características, todos podemos casi localizarlo. ¿No lo crees? Son muchísimos escenarios los que nos rodean, los que aparecen y los que alimentan las novelas de la trilogía de Iyumbe. Pero el pueblo concretamente no existe. Claro, yo en la novela doy alguna coordenada, está entre Bermeo y Guernica. ¿Qué te queda? Mundaka fue el prototipo para crear Iyumbe. Es el gran referente a la hora de construir el escenario de este pueblito junto al mar, en la región de Urdaibai, aquí en Vizcaya. Este es el lugar donde veraneaba de niño. Es el lugar donde yo me alimenté de mis primeras historias de miedo, esas noches de hoguera, esos cuentos de verano. Y yo siempre digo que de alguna manera yo le estoy devolviendo a Mundaka, a Urdaibai, lo que a mí me dieron de niño. Ahora una pregunta, para intentar ayudar a los futuros escritores a crear esa necesidad de que el lector se quede enganchado a la novela. ¿Qué técnica usas para lograr que el lector se enganche a tus textos? Bueno, hombre, hay muchas técnicas, vamos a decir, escondidas, ¿no? A lo largo de un relato de suspense. Yo creo que esto... yo y muchísimos de los autores que publicamos novelas de misterio, de suspense, manejamos una serie de claves o de sistemas parecidos, ¿no? Pues la dosificación de la información, la presentación de enigmas, la creación de preguntas, una escala de preguntas, ¿no? Desde la gran pregunta, ¿no? Que en el caso de En plena noche es ¿quién se llevó a Lorea? ¿No? Y ese es el arco que empieza en la primera página y solo termina en la última, ¿no? Como pequeñas preguntas que se van respondiendo, pero es que una pregunta puede ser una frase. Es decir, yo
creo que hay que escribir una frase y después la otra, y que todas las frases tienen que hacer que avances, ¿no? Y todo eso es en sí mismo un pequeño oficio, ¿no? De ir presentando preguntas al lector y respondiendo algunas, creando otras, respondiendo otras, manejando la frustración del juego, ¿no? Es decir, creando una narrativa que no sea muy exigente, pero al mismo tiempo sí que dé juego y que el lector diga, bueno, me ha mencionado sencillamente mencionar un personaje, ¿no? Ya creas una pregunta en el lector, bueno, respóndeme, Miquel, ¿por qué lo has mencionado? Bueno, pues voy a esperar un poquito, voy a calibrar hasta cuánto puedo esperar para darte esta respuesta, pero cuando te la dé te voy a meter otra pregunta. Y entonces así te voy engañando para que me sigas. Yo creo que va un poco de eso, ¿no? Y esto no tiene nada que ver ya con la propia narrativa de suspense. Yo siempre lo digo, no tiene nada que ver con el... Yo leo buenas novelas románticas o buenas novelas históricas o buena literatura en general, ¿no? Dramática, si quieres, y todos utilizan este sistema, ese sistema de contar historias, el sistema más viejo del mundo, ¿no? Que es engañar para que te sigan, hasta el final de la historia. Yo creo que de eso se trata, contar historias, ¿no? Tu carrera literaria está muy ligada al mundo de la música. De hecho, tu segunda novela de la trilogía En plena noche, nos cuentas la vida de una estrella de rock. Bueno, primero por mi vida y por mi contacto directo con ciertas personas que son profesionales de la música. De hecho, hay gente que son celebridades, que conozco su vida un poco de cerca por cosas. Ha sido uno de los prototipos de Diego León, gente que hoy en día son nombres de la escena nacional. Sabes cómo viven, has coincidido, has ido a su casa, has mirado alrededor y has dicho, mira, así también viven las estrellas. Y después me he ido mucho a biografías, que es otra de las cosas que me encantan. Leer libros ya en el mal camino comencé con esta especie de vicio por las biografías musicales, y hay mucho, supongo, del bagaje, aunque yo creo que en el caso de Diego y en el caso de En plena noche hay una tonalidad, hay una historia concreta que es mi preferida, o ha sido la predominante, que es Bruce Springsteen, la biografía de Bruce Springsteen, Born to Run, incluso a nivel de texto, ¿no? Cómo está escrita, me gustó mucho. Es decir, mira, así escribe Bruce Springsteen su propia vida, ¿no? Y es interesante, la verdad es que es súper recomendable el libro. Y a mí, estilísticamente, también me dio algunas claves, ¿no? Intenté robar esta forma de expresarse, esta forma de hablar de los otros músicos, esta forma de resumir aspectos de su vida, y lo intenté introducir en el estilo de cómo habla Diego León y cómo cuenta su vida, ¿no? A otro nivel, siendo otro personaje completamente diferente. Pero sí, es un material de primera, porque claro, es una autobiografía escrita por él, por Bruce, en el que te cuenta sus comienzos, que de hecho es lo más interesante del libro, porque cuando ya se hace súper famoso, el libro pierde un poco de fuelle. Es como, bueno, te está dejando Bruce entrever que ser famoso tampoco es tan guay, ¿no? El principio es donde está la aventura, ¿no? Y entonces, en el caso de En plena noche, los comienzos de los de Abruac, sus historietas entre ellos, los celos de quién componía mejor, quién terminó siendo el cantante, una pequeña historia de amor, otra pequeña historia de celos, cosas que ocurren dentro de las bandas, que yo ahí he podido aportar un poco mis propias historias. Yo quería crear esa historia de una banda que empieza, ¿no? Y bueno, haya quedado En plena noche. Yo creo que ha quedado bonita. De hecho, En plena noche se podría decir que es una novela con banda sonora. ¿No es así? Bueno, pues la banda sonora está escrita, los títulos están ahí, han ido saliendo un poco porque sí, no tienen ninguna simbología, no hay ningún enigma detrás de las canciones que se tocan. Hay mucho de lo que tocaba yo en mis tiempos. De hecho, en mi página web, miquelsantiago.info/En plena noche, podéis encontrar el playlist completo, que son como 30 canciones. Hay cosas, hay de todo. Yo es que en mis tiempos noventeros tocaba desde los Rodríguez hasta los Black Crowes. Entonces, bueno, pues lo voy mezclando todo. Ahora, y para que podáis entender estas anteriores preguntas relacionadas con el mundo de la música, vamos a escuchar parte de una actuación de Miquel Santiago junto a su grupo. Every time I walk, down the street, so pretty, my mind's breaking down on me.
make you lose your mind. Every time I look, 99 degrees. So pretty, my mind's so breaking down on me. Baby, please, so breaking down. Something's gonna make you lose your baby. It's gonna make you lose your mind. Now, baby. Bueno, Miquel, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Sapiens. Ahora Miquel Santiago nos da unas pautas para cómo escribir una novela si no tienes tiempo. La verdad es que esto fue una iniciativa de Miquel que ha sido muy criticada, pero por otra parte sirve mucho y muy bien para los nuevos autores. De cómo escribir una novela si no tienes tiempo, yo recuerdo que cuando lancé la convocatoria para la conferencia original,
muchos de mis colegas escritores en las redes se me echaron encima y me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre titular algo así, ¿no? Es imposible escribir una novela sin tiempo. Desde luego que escribir una novela requiere muchísimo tiempo, digamos que entre meses y años, pero en esta conferencia, la idea, o en este taller, la idea es poner en relevancia algunas técnicas que los escritores podemos utilizar antes de meternos en lo que es el grueso de escribir, mientras estamos todavía esbozando las ideas generales de un proyecto como es una novela. Que son cosas que podemos ir haciendo antes y que nos ayudan a validar esa idea que creemos que tenemos en la cabeza, nos ayudan a perfilarla, a limarla y a ir preparándola para ese momento en el que nos vamos a poner al grueso de teclear en la máquina de escribir. Yo haría la pregunta al revés. Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿podrías escribir una novela? Mi respuesta es que no solo el tiempo es el truco que se necesita para escribir, ¿no? El ingrediente que se necesita para escribir. Es algo que quizá está sobrevalorado o tiene una aura de leyenda, ¿no? Es decir, es que los escritores, claro, tienen tiempo. Yo creo, y por eso el taller, este taller que estoy haciendo, que existen otras técnicas que necesitas entrenar, otras habilidades que necesitas desarrollar y que no son precisamente el tiempo. Entonces, todo aquel que tenga el sueño o el proyecto de escribir una novela, pero no tiene tiempo, que no se agobie, porque existen un montón de pequeñas cosas que se pueden hacer en nuestros ratos libres para ir avanzando en dirección a ese proyecto. Yo quiero ilustrar esto que he dicho, la pregunta anterior, con una imagen que suelo utilizar para hablar del proyecto, del proceso de escribir, que es la montaña. Yo siempre he visto el trabajo de escritor como subir una montaña. Una de las primeras lecciones que yo aprendí es que no debería haber intentado subir al Everest en mi primer intento, no debería haber intentado cotas más bajas. Empecé como Jack Torrance, aquí como le veis es Jack Nicholson en la película El Resplandor, con mucha fuerza, y terminé como Jack Torrance en la película El Resplandor, pues congelado en algún recodo de la montaña, ¿no? Como a este Spiderman que vemos aquí en la telaraña. Yo llegué a esa especie de gran bloqueo en el que muchos escritores llegan cuando están en el proceso de escribir una novela. Y de las primeras cosas que me di cuenta es que ese bloqueo es multidimensional, no solo te bloqueas en una cosa. Cuando llegas a un bloqueo suele ser más de una cosa la que te estás bloqueando. Y eso me hizo darme cuenta de que una novela no es solo una idea sencilla, no es, vamos a decir, una premisa, no es solo un personaje, no es solo ponerme a escribir un paisaje que me gusta o imaginarme un universo que me atrae. Una novela es la conjugación de muchas ideas y por eso yo creo que está bien decir que una novela es una superidea. Está formada de muchas ideas que se entretejen y generan lo que es ese texto que al final vamos a entregar al lector y le va a enganchar desde la primera página y lo va a hacer viajar a otro mundo o ir por un carrusel de emociones, ¿no? Eso es lo que todos los escritores queremos, pero eso no se consigue sencillamente empezando a desarrollar únicamente una de las aristas de este problema, ¿no? Tenemos que ser capaces de desarrollarlas todas. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. El estrés oxidativo y sus consecuencias. Las dietas hipercalóricas, el ejercicio físico extremo, la deficiente ingesta de antioxidantes, procesos inflamatorios, algunas patologías como la diabetes, los rayos ultravioletas, la excesiva concentración de oxígeno respirado, el consumo de drogas
El humo del tabaco, los metales pesados, entre otros, son responsables exógenos del incremento en la producción de radicales libres, lo que produce un claro desequilibrio fisiológico. La balanza ha sucumbido en el lado de los RL y por tanto estaremos ante una situación que se conoce como estrés oxidativo.